y la única, Señor, que nos muestra cuál es el fin de la historia por adelantar es tu palabra. Porque tu palabra dice en el libro de Ezequiel que tú, Señor, proclamas y anuncias desde un principio todas las cosas que han de suceder. El libro de Apocalipsis nos dice que es la revelación de Jesucristo que mostró por medio de su siervo Juan las cosas que han de suceder pronto. Y ese pronto, Señor, anunciaba los tiempos que estamos viviendo, los tiempos actuales, Señor. No como una forma de infundirnos temor, sino de infundirnos esperanza de que no estamos a ciegas. Mientras el mundo se llena de temores, mientras el mundo se llena de incertidumbre, tu palabra nos trae esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 21. Hay algunos pasajes de la Biblia donde el Señor Jesucristo nos enseña acerca de los tiempos del fin. Esos pasajes están en los Evangelios, en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Vamos a abrir hoy en Lucas capítulo 21 y vamos a leer de los versículos 20 al 28. Vamos a darle lectura si tienen su Biblia, si lo alcanzan a leer. Si no lo alcanzan a ver allá, aquí lo traje también escrito para los que lo pueden ver. Dice así la palabra del Señor, de esta manera, hablando del sitio de Jerusalén del año 70. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta palabra empezó a cumplirse a partir del año 70 después de Cristo, cuando él ascendió y sus discípulos estaban predicando en Jerusalén. Jerusalén fue rodeada, Jerusalén fue destruida, y después de eso Jerusalén ha sido atacada infinidad de veces por los reinos de este mundo hasta el día de hoy. Y dice que esto va a durar, según la palabra del Señor, Jerusalén, específicamente está hablando de la ciudad de Jerusalén, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mientras Jerusalén va a vivir en periodos de guerras, en periodos de opresión, en periodos difíciles. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo el versículo 25. Entonces está diciendo que cuando llegue el hasta el tiempo que Jerusalén es hollada por los gentiles, hasta ese tiempo, entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria, cuando estas cosas, ¿qué dice allá? Comiencen a suceder. Dios y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No dice que cuando comiencen a pasar estas cosas que anuncia en este versículo 25, todas estas señales, no dice que nos llenemos de miedo. Nos dice que entonces tiene que haber esperanza en nosotros, porque ya nuestro Rey está por venir. Así que no es tiempo de vivir con miedos, con temores. La palabra que nos anuncia
La escritura, hermanos, es como cuando Noé predicaba. Cuando Noé predicaba, porque algunos piensan que estos mensajes de alerta son para que se infunda miedo a las personas, pero Noé no predicó para que el diluvio viniera. Noé predicó porque el diluvio iba a venir. Era un mensaje de advertencia. De todas maneras, si Noé no predicara, el diluvio les iba a caer, pero les iba a caer sin advertencia, porque era el juicio de Dios que se aproximaba. Y es precisamente esto que está pasando en este tiempo. Nosotros no predicamos de las señales de la venida de Cristo, porque para que sucedan las cosas, sino que hablamos de esto porque de todas maneras va a suceder, pero que nadie quede sin advertencia. Piensen esto, hermano. ¿Qué pasaría nosotros que vivimos aquí en la isla si tenemos una advertencia de un ciclón de tercera categoría? ¿Qué pasaría si en lugar de esa advertencia no nos advirtieran, porque luego diga el encargado de seguridad, dijera de esta manera: ¿sabe qué? No les vamos a advertir que viene un ciclón para que no se asuste la gente. ¿Creen que es correcto eso? No, porque nos avisan, nos alertan de ciclón. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos alertan de ciclón? Para que nos preparemos, exactamente. Y ahí estamos amarrando nuestras láminas, y ahí estamos clavando nuestras ventanas. Pero si alguien que está encargado de la seguridad del pueblo no lo advierte, este es responsable si vienen desastres. Porque no lo anunció, porque dijo: no lo voy a predicar, porque se va a asustar la gente. Pero de todas maneras, si no lo predicas, de todas maneras va a venir, y va a venir sin advertencia. Por eso es importante, hermanos, que los que conocemos la palabra del Señor hablemos este tema para que la gente se prepare, porque Cristo está a las puertas. Y entonces este pasaje nos habla de dos cosas. Fíjense, vamos a escuchar a la pastora. Nada más quiero compartir, hermanos, con ustedes un testimonio de ayer de una de las hermanas ancianas de ahí de la misión de Esperanza. Ella me estaba contando que no sé si fue un día antes o 2 días antes, ella se sentó ahí donde hacemos el culto, que ella se sentó en la parte de afuera de su casa y que empezó a ver el cielo. Y dice que cuando estaba viendo el cielo, que apareció, dice pastora, yo vi cómo apareció un barco en el cielo, un barco, y dentro del barco había personas, pero que las personas como que miraban a la tierra, o sea, miraban a la tierra literalmente, y que hacían así sus manos, que se suban a ese barco. Y le dije: hermana, usted sí. Dice: yo estaba aquí sentada así como estoy ahorita, me senté y me fui para atrás y empecé a verlo. Y a mí me sorprendió lo que ella dijo, porque al final, como dijo Dios, preparó el arca para que la gente se salvara de ese diluvio. Y pues eso yo creo que es un llamado de Dios para subirnos, para estar en ese barco y salvar nuestra vida de lo que va a acontecer. Hermano, Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla en su palabra, nos habla por los vientos, nos habla por los mares, nos sacude, hermanos, por visiones, por sueños. Hay muchas formas en que Dios nos habla, y a veces nos muestra tantas cosas. ¿Y saben para qué es? Para que nos preparemos, porque los tiempos que vivimos ya están cerca a la venida del Señor. Cuando miramos las cosas que están pasando en nuestro alrededor como señales, tenemos que pensar como cristianos de esta manera: el Señor está pronto a su venida. ¿Por qué razón? Porque de esta manera nosotros nos vamos preparando más, no para que tengamos miedo, sino para que estemos
empezaron a suceder, pero todavía va a aumentar más la intensidad. Cuando esto comienza a suceder, levanten su cabeza. Levanten su cabeza quiere decir si están desanimados, si están decaídos, porque una cabeza desanimada es cuando yo ya no quiero continuar, porque ya me da mucho pesar, ya no quiero seguir adelante. Si está desanimado, cuando pasan todas estas cosas, son para que levantes tu cabeza y te animes. Señor, si es que tú vienes, porque pasan estas cosas de tiempo en tiempo. Dios envía señales para que nosotros podamos buscarle cada día más y más. Vamos a ver esto tan interesante, cambios cósmicos en la última generación. Hay una expresión que el Señor dijo, y dijo de esta manera: no pasará esta generación. Esa expresión tiene dos formas de aplicación en el pasaje. Primero, él está refiriéndose a la generación que lo estaba escuchando predicar. Esa generación iba a presenciar la caída de Jerusalén en el año 70. Él estaba hablando y predicando en el año 33, y en el año 70, aquellos que le escucharon predicar en el 33 vieron la caída de Jerusalén en el año 70. Por eso les digo, no pasará esta generación. Sin embargo, también habló de otro tipo de señales. La primera señal era que Jerusalén iba a ser rodeada. Esa se cumplió en una parte en el año 70, cuando los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén y la destruyeron. Pero hay señales que no se cumplieron. Las señales que no se cumplieron incluían señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, hambre y angustia de la gente. No se cumplió en ese año. En el año 70 no se cumplió, porque esas señales iban a pertenecer a otra generación, a la generación que viera Jerusalén siendo oprimida en la última parte, y que va a ser la generación que va a ver a Jerusalén siendo rescatada también. Esa generación va a ver señales que no vio la primera generación del año 70. Eso es lo que está diciendo el Señor, y vamos a ponerlo aquí en Lucas 21. Entonces habrá señales. Esto nos está diciendo que para la generación que presencie estas señales, iba también presenciar la venida del Hijo de Dios, ya sea vivos o ya sea muertos, pero iban a presenciar esta generación que iba a presenciar las señales del sol, la luna y las estrellas, la angustia de la tierra, la gente confundida a causa del movimiento del mar de las olas. Todas estas señales que iban a ver, hermanos, iba a ser la señal de que estamos en una generación que es la generación que va a ver al Hijo de Dios venir en poder y gran gloria. Fíjense, Dios es el Dios de Israel. Sí, Dios es el Dios de Israel, pero también es el mismo Dios de la Biblia, es el mismo Dios de la iglesia, es el mismo Dios de la historia, de modo que las cosas que pasan, no solamente en Israel, que ustedes pueden ver que está pasando en Israel, así como en los tiempos que la Biblia pasaron, ese es el mismo Dios, es el mismo Dios, es el Dios que guía la historia de la iglesia. Lo que está pasando en las iglesias, también Dios está pendiente y está vigilando a su pueblo. El enfriamiento también es parte de lo que Dios está mirando dentro de su pueblo, pero también está guiando todo lo que está pasando en el mundo. No crean que Dios pasó desapercibido. Todo lo que pasa en el mundo, también hay una mano, que es la mano de Dios la que va guiando todos estos acontecimientos. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué significa no pasará esta generación? Lo que significó fue que esa generación iban a ver la destrucción del año 70. Esa es la primera parte. Sin embargo, no termina ya. Hay dos contemporáneos. Los contemporáneos de Cristo vieron la caída de Jerusalén en el año 70. Pero cuando dice que no pasará esta generación, también se refiere
que la generación, la última generación que viera las señales no iban a terminar. Las señales, lo que iba a pasar es, cuando inicien las señales, es hasta terminar todo ese periodo de señales. Esa generación iba a ver la venida del Hijo de Dios. Y esas señales, hermanos, aparentemente ya estamos viviendo. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar esto? Esto es algo muy interesante que vamos a ver. Esto fue, las primeras señales es el sitio de Jerusalén. Ellos lo vieron. Se cumplió lo de Jerusalén en el año 70, cuando dijo el Señor: cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, su destrucción ha llegado. ¿Se cumplió para esa generación? ¿Sí o no se cumplió? Sí se cumplió. En el año 70 se cumplió. Fue destruida Jerusalén. Ahora viene otra pregunta. Entonces, las señales cósmicas, desórdenes cósmicos que se hablan, no se cumplieron en el año 70, pero viene mi pregunta: ¿se van a cumplir y se empiezan a cumplir? ¿Ya empezaron a cumplirse, sí o no? Porque la Biblia dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. No dice cuando ya aumenten por completo, sino que dice cuando comiencen a suceder. Quiere decir que esta es una advertencia para la iglesia que vive en los últimos tiempos y que va a ver el inicio de esas señales. Entonces, los contemporáneos de Cristo vieron la destrucción del año 70, y esto, sin embargo, ahí fue donde comenzó lo que se llaman los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? Tiempos en los que gobiernan las bestias mundiales. ¿Qué son las bestias del mundo? Son los gobiernos del mundo que van a atacar a Jerusalén, y comenzaron a atacar a Jerusalén desde este tiempo hasta el Imperio Romano, que fue el tiempo de Cristo. Hasta el día de hoy Jerusalén fue invadida. Eso ya se cumplió. Pero, sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que va a surgir un gobierno mundial. Y ya están preparándose ese gobierno mundial. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, va a revivir ese imperio que está herido, y entonces las señales que se comenzaron a cumplir van a aumentar en intensidad, y ese periodo de tiempo se le conoce como la gran tribulación. Esas señales que ya comenzaron no van a bajar de intensidad, sino que al contrario, van a aumentar la intensidad, y en ese periodo que se le conoce como la gran tribulación, y va a acabar con la caída del anticristo en la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga en poder y grande gloria. Esto nos enseña algo. Las primeras señales son del año 70, pero ahora se nos habla de estas señales de la última generación que nos toca vivir, y esas señales se llaman desórdenes cósmicos. ¿Qué quiere decir cosmos? Todo el mundo, el universo, empieza a sufrir dolores de parto. Quiere decir que empieza a descomponerse todo el mundo, no solamente el Medio Oriente, sino todo el mundo, incluidos el sol, la luna, las estrellas. Todo empieza a fallar, y cuando todo empieza a fallar es como una ropa que le quieres componer de un lado y se rompe del otro, que es porque ya está por, vamos a decir, romperse completamente. Y eso es lo que está pasando precisamente hoy en el mundo. Cada día las cosas van empeorando. ¿Qué sucede después del arrebatamiento de la iglesia? Dice la Escritura que comienzan los fenómenos astronómicos más fuertes. Lo que ya comenzó y ahora estamos viendo va a aumentar, y eso va a aumentar el terror. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando la iglesia sea quitada, van a haber fenómenos que la Biblia dice que el sol, la luna y las estrellas van a mostrar señales, más señales de las que nos están mostrando. Luego también van a haber los fenómenos terrestres sobre la tierra. ¿Qué fenómenos se muestran? Dice angustia, confusión, bramido del mar y de las olas, desfallecimiento de los hombres, temor,
devastación, todo eso va a venir sobre la tierra en aumento, algo que ya comenzó el día de hoy, pero que en ese tiempo va a ser incontrolable. Las enfermedades mentales van a ser incontrolables, porque es ahí donde va a afectar precisamente en los fenómenos terrestres, y después van a haber los fenómenos atmosféricos, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Las leyes de la naturaleza van a estar de cabeza por todas las guerras y contaminaciones que van a suceder. ¿Qué dice la Escritura? Hablaron de esto, no solamente el Señor Jesús, también hablaron de estas mismas señales Isaías, el profeta Joel, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo nos habló de estas señales. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis describe todas estas señales. Así que no es algo que nos debemos de extrañar, sino que eso está en la palabra de Dios. Y si nosotros lo callamos, las piedras van a hablar. ¿Ustedes saben quiénes son las piedras? Las piedras son las personas más duras de creer. ¿Y saben quiénes son las personas más duras de creer? Les voy a decir quiénes. Los científicos. Si ustedes, hermanos, ya no escuchan la predicación de estos temas, van a prender su tele. ¿Y sabes quiénes van a hablar de estos temas? Los científicos. Van a ustedes ver los grandes documentales que hablan de que se avecinan grandes cosas sobre la tierra. Incluso existe un reloj, que así le llaman el reloj del fin del mundo. Y en estos últimos días, el reloj del fin del mundo se adelantó. Estamos a 23 segundos en ese reloj del fin del mundo. ¿Por qué? Porque como ya se inventaron misiles hipersónicos, que en 26 segundos, si alguien activa uno de esos tipos de bombas, en 26 segundos se destruye toda una parte grande del mundo. Así que el reloj del fin del mundo está a 26 segundos, segundos científicos, porque esto no es algo que tenga que ver con cristianos, son los científicos que están anunciando los tiempos que estamos viviendo. Y si ellos están hablando del reloj del fin del mundo, porque esto lo estableció Alberto Einstein desde el tiempo que él vivió, pero ahora los científicos dicen ya estamos así del fin del mundo. Si alguien, algún loco, activa un botón para que estallemos, en 26 segundos volamos todos con todas las bombas que hay. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso dice, si nosotros callamos, ¿quiénes iban a hablar? Las piedras, los más duros del mundo que creen en Dios, son los que están predicando acerca del fin del mundo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que agarrarnos fuerte de la fe en nuestro Dios. Vamos a ver algo interesante. Primero, los fenómenos astronómicos. Dice, entonces habrá señales ¿dónde? En el sol, la luna y las estrellas. Han comenzado esas señales. El sol está siendo estudiado porque está estallando, está teniendo varias explosiones solares. ¿Ustedes sabían esto? Que las explosiones solares son tan grandes que el efecto que causa el efecto solar cuando explotan esas partes en el sol, afectan porque vienen llevando en ondas de mucha fuerza, que cuando llegan a la tierra causan hasta terremotos. ¿Cuántos sabían eso? Que cuando entran aquí las ondas solares causan terremotos. Por eso se está estudiando el sol. Y ese sol, habrá señales en el sol. Las explosiones solares están siendo estudiadas. Esas son las señales en el sol, parte de las señales en el sol. Y no solo eso, también dice en la luna. Y el efecto de la luna también tiene que ver con los mares, tiene que ver con los movimientos del mar, la luna y luego las estrellas. Y las estrellas aquí tienen que ver con los meteoros. Los meteoros que van cayendo se llaman también estrellas. Habrá señales de meteoros que van a ser tremendo, y esto es algo que
nos va a reflejar que el Señor Jesucristo viene pronto, pero esto va a ir en aumento. Cada día va a aumentar las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Luego en la tierra, ¿qué dice que habrá? En la tierra habrá ¿qué? Angustia en primer lugar, así dice el pasaje. Y en la tierra angustia. Apunten esto porque es muy importante. La angustia que se refiere allá es un problema mental y que tiene que ver con lo que impulsa a las personas al suicidio. La angustia. Las personas se están suicidando porque comienza con la angustia en su alma y está ya empezándose a cumplir una de las grandes cosas que va a pasar en ese periodo, el aumento del suicidio. Eso es la angustia. La gente empieza a angustiarse y eso los lleva hasta querer suicidarse. Y no solamente eso, sino confusión. Entonces habrá angustia en la tierra de la gente confundida. Hay confusión y la confusión tiene que ver con tantas cosas. Esta misma semana, mientras aquí en la parte de Occidente se está hablando de los Terrier, ustedes lo escucharon, de gente que se identifica, o sea, su identidad no solamente es un disfraz, su identidad es un animal, un gato, un perro, un burro, un caballo, cualquier cosa. Es una enfermedad de confusión mental. Y no solo eso, en Europa ya existen lo que se le conoce como hobbies, no sé qué cosa que dicen que salen a pasear a su perro imaginario, así con su cadena, y van pasando el parque, van paseando el perro, le dan de comer, imaginario el perro. Allá en los parques en Europa tiene la cadena del perro, pero es imaginario. Y están paseando, le dan de comer, lo amarran, lo pasean a su perro. Imaginario. Eso que se conoce como confusión. Esa confusión va a ir al peor, hermano. Y lo peor, no solo esto. ¿Saben qué va a pasar? Cuando ustedes escuchen, va a haber legisladores que ya lo van a poner en la ley. Yo ya en qué momento le estamos diciendo, porque ya hay otros lugares donde están peleando para los derechos de los internos. Imagínate, ¿es confusión o no es confusión? Confusión en la tierra, confusión. Y luego dice confundidas también a causa del bramido del mar y de las olas. Bramido del mar y de las olas. Hubo un tiempo en que los estudiosos de la Biblia decían, hace unos 30 años, ahí se refiere a la gente que está confundida. Sin embargo, después del año 2005, cuando vino el gran tsunami, que vino a desubicar todo el planeta Tierra, en el año 2005, hermanos, entendieron la palabra tsunami. Nunca se había escuchado la palabra tsunami. Y eso era el bramido del mar y de las olas. Y entonces empezaron a ver grandes conmociones debajo del mar. ¿Saben ustedes? ¿Han escuchado hablar del cinturón de fuego? Que abajo están ya hirviendo los volcanes. Y es un peligro. Por esa razón hay peces extraños que salieron, porque están huyendo de todo lo que está pasando debajo de los mares. Y ustedes escucharon del pez diablo que salió. ¿Por qué? Porque abajo está saliendo fuego y esos animalitos están saliendo a la superficie porque algo raro está pasando. Ellos mismos están huyendo de esto, hermano. Son señales de alerta de que algo viene desde debajo de la tierra, en el mar. Esto es algo tremendo. Luego dice allá, desfalleciendo los hombres. Fíjense, los hombres van a desfallecer. Interesante, yo veía la palabra desfallecer en el griego y quiere decir salírsele el alma. Eso significa salírsele el alma. Quiere decir que esto, hermano, va a ir tan grave que mucha gente va a fallecer. Dice desfalleciendo los hombres, pero luego dice por el temor. ¿Qué significa eso por el temor?
por el temor y la expectación. Va a haber miedo en general. Hermano, si la psicosis ahora que fue abatido este personaje aquí en México, hubo una psicosis porque se empieza a ver levantamientos. Imagínate nada más que esto sucede a nivel mundial, que pase a nivel mundial, que va a pasar porque la Escritura dice en el segundo sello, el segundo caballo, que es el de la sangre, que va a haber golpes de estado. Imagínate nada más cuánto miedo va a haber, toque de queda en todos esos lugares. Este es un ejemplo por el temor y la expectación, dice, de las cosas que sobrevendrán a la tierra. ¿Por qué dice eso, que sobrevendrán a la tierra? Porque se van a anunciar meteoros. Por eso dice, por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Quiere decir que de arriba va a haber amenaza de que viene algo desde arriba hasta la tierra y la gente se va a espantar. Ustedes no crean que las películas esas que están muy lejos de la realidad, eso lo hacen estudiando todas las posibilidades que hay de que un meteoro golpea la tierra. Y la Biblia habla de que va a haber meteoros que van a caer y también uno que se llama ajenco, que va a contaminar las aguas. Así que, hermano, esto es algo tremendo que nos menciona este pasaje en el periodo de la tribulación, por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Luego dice los fenómenos atmosféricos, porque la potencia de los cielos, y la palabra potencia es leyes. Todas las leyes que Dios estableció van a ser conmovidas. Las leyes que Dios puso para que haya periodos de tiempo, todas se van a confundir, y cuando es el tiempo de frío va a haber calor, y en el tiempo de calor va a haber frío, y en el tiempo cuando no debe de llover va a llover. O sea, todo esto va a ser completamente desfasado, desorden. Dice las potencias de los cielos, pero ahí cuando habla de los cielos está hablando no solo del cielo atmosférico, sino que también de la totalidad de lo que pasa en estos cielos, el segundo y primer cielo que estamos aquí. Va a haber